Si les parece, vamos a dar inicio a la jornada. Mi nombre es Narciso Pastor, soy vicerrector de Infraestructuras de aquí de la Universidad de Lleida y lo primero creo que es obligado es excusar la presencia o la ausencia, mejor dicho, del rector que, como siempre, por motivos de agenda, pues ha tenido que delegar. Pero en cualquier caso les traslada pues, los mejores deseos para la jornada y que realmente sea de provecho. A mi derecha, a su izquierda, el señor Jaume Rutllan, regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, y a la meva esquerra, y a mi izquierda, perdón, la señora Victoria Pérez, coordinadora del área… Vengo en sustitución. Perdón. Porque vengo en sustitución de Victoria. Sí, disculpa. Nuria Preciado, disculpa. Fundación de… Sí, me han pasado esto de los papeles, ahora pillo el bueno. Coordinadora de la Fundación Biodiversidad, disculpas. Bienvenidos a todos, especialmente a aquellos que venís desde un poquito más lejos que de aquí de Lleida. Me consta desde distintos sitios o lugares de Cataluña, Barcelona, Granollers, Vic y alguno más, y también de distintos lugares de la península. Gijón, Cazorla tenía por aquí apuntado, y por supuesto desde Madrid. 2 minutos solamente para comentar 2 cositas y empezar con la jornada, que es realmente a lo que han venido. Quería también agradecer la iniciativa de la señora Esther Fanlo, la cap de secció d'Ecologia i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida, así como del señor Josep María Llop y la Carme Bellet, de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias, por la organización de esta jornada. Especialmente pues, un poco para explicarnos sus proyectos y ponernos al día un poco de lo que se está haciendo en estos ámbitos. Quería agradecer además también que se haya tomado la iniciativa de realizar esta jornada aquí, en la Universidad de Lleida, en esta sala noble, por varias causas, pero la primera de ellas es porque a nadie se le escapa que también desde la misma o desde la propia universidad pues compartimos las inquietudes que son las que motivan la realización de iniciativas o de estas jornadas como la que hoy nos ocupa. Y que de manera conjunta también intentamos dar respuestas a las preguntas que plantea la propia jornada, de cómo conseguir aumentar la biodiversidad dentro de las ciudades para alcanzar un mejor equilibrio ecológico, cómo mejorar la gestión del agua, cómo asegurar la disponibilidad de recursos hídricos y mejorar su gestión, preguntas importantes, cómo podemos adaptar nuestras ciudades al cambio global, y al cambio climático, especialmente en lugares en los que la climatología tiene unas peculiaridades que no ayudan mucho de cara a la gestión de los recursos naturales, como es el entorno mediterráneo. La verdad es que son inquietudes que compartimos y que a buen seguro, bueno, pues hoy a través de esta jornada se intentará poner un poquito de luz. Permítanme, aprovechando un poco la circunstancia, en esta misma sala, de aquí a el día 20 de abril, de aquí a mes y poquito más, se celebrará también un encuentro de embajadores del Pacto Europeo por el Clima en España para participar en una jornada que lleva como eje principal el cambio climático en el contexto del sector primario y de la industria agroalimentaria. De alguna manera, también como jornada para intentar dar o poner luz un poco en todo este ámbito de aquellos aspectos en los cuales la economía de nuestro territorio se basa de una manera potente, que es la agricultura y la ganadería, y de cómo todo este tipo de cambios que se están produciendo, llamémoslo cambio global, cambio climático, etcétera, está repercutiendo de una manera directa y que implica tomar decisiones desde el punto de vista técnico y estratégico bastante significativas. Ya no tanto para nosotros, que también, sino probablemente para las generaciones que vienen después. Y permítame un poco comentar en el sentido de que todas estas inquietudes al respecto de la incidencia del cambio global también se evidencian por distintos trabajos de investigación que se están desarrollando en el seno de la universidad. En este caso, permítanme destacar alguno, en concreto el grupo de trabajo entre la Universidad de Lleida y el Centre de Tecnología Forestal de Cataluña, y liderados por el profesor y doctor Sergio de Miguel, que no sé, hace un momentito lo he visto por ahí, pero que también hoy nos acompaña. La colaboración del grupo de trabajo, en este caso del doctor de Miguel y el Ayuntamiento de Lleida, es fluida y esperemos además que sea y así continúe. Y bueno, un poco la colaboración entre las instituciones es obligación por nuestra parte para intentar liderar este tipo de iniciativas. En este sentido, por ejemplo, se está utilizando el inventario del arbolado urbano de la ciudad de Lleida gracias a la colaboración
Esther Fanlo, para desarrollar herramientas basadas en la inteligencia artificial, el deep learning, que permitan realizar y actualizar inventarios forestales urbanos a partir de datos de teledetección, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que todo ello tiene interés precisamente desde el punto de vista de la renaturalización de las ciudades, en la medida que este trabajo está orientado también a generar y hacer seguimiento de la información sobre el arbolado urbano, su dinámica, biodiversidad, gestión y servicios ecosistémicos. Es decir, de alguna manera queda absolutamente entroncado en el núcleo de la jornada que hoy llevamos a cabo. Y también, bueno, me consta que están trabajando en proyectos de renaturalización y restauración de la biodiversidad y servicios ecosistémicos forestales, que también están plenamente relacionados con la jornada de hoy. Incluso con iniciativas de trabajos enfocados a recopilar casos de éxito de renaturalización, restauración de ecosistemas forestales que sean replicables en otros sitios. Algunas de estas iniciativas, incluso, por cierto, pues como propuesta a las convocatorias de la Fundación Biodiversidad, que creo recordar que además el plazo de presentación probablemente finaliza hoy, ¿no? Bueno, en cualquier caso, quizá un poco también como pequeña reflexión al respecto, a mí me parece importante es un poco todo que por eso lo acertado de la jornada y de alguna manera Lleida en este sentido, lo digo en el buen sentido de la palabra, nos tenemos que poner las pilas. La transformación que se está dando desde un punto de vista conceptual de todos los espacios verdes y de lo que los usuarios ciudadanos piden y esperan de las ciudades, que son los verdaderos protagonistas de este gran teatro en el cual nos encontramos. Desde pues hace ya 3 siglos, la Revolución Industrial, donde empezaron a abrirse los espacios públicos como tal, como espacio simplemente de disfrute, como espacio verde de expansión, ha cambiado significativamente a lo que entiendo que es un espacio ya no solamente de disfrute, sino de salud. Es decir, absolutamente está contrastado y evidenciado algo que ya se sabía, es decir, el hecho de que disfrutar o disponer de más espacios verdes supone además una mejora para las expectativas de salubridad, de salud de los ciudadanos. Y eso creo que es un importante, es decir, espacios verdes, ciudades, espacio de salud. Nada más, era solamente un poquito a nivel de introducción, espero que la jornada esté a las alturas de sus expectativas y que también un poco pues, la universidad, o en este caso la sala, también lo cumpla. Muchas gracias y bienvenidos y que sea de provecho. Cedo la palabra a Esther, que será un poco la conductora del acto. Así que, Esther, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Bien, yo simplemente quería hacer una pequeña introducción para deciros lo que esperamos de vosotros o lo que esperamos de nosotros, ¿no? Del por qué un poco hemos organizado esta jornada hoy. Después, a lo largo de la jornada, os presentaremos el proyecto de renaturalización de la ciudad de Lleida, y que es un proyecto que ha recibido financiación de la Fundación Biodiversidad y que recibimos el año pasado. Y cuando recibimos este proyecto, ya llevábamos un tiempo con estas inquietudes, el primer planteamiento es decir, bueno, vamos a reflexionar profundamente sobre el concepto de renaturalización. O sea, todos hablamos de la renaturalización de ciudades, pero ¿qué quiere decir? De hecho, nosotros dentro del equipo, ya las primeras debates fueron en este sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir renaturalización de ciudades? ¿Qué es lo que hemos de hacer? ¿Esto qué representa? Representa una nueva mirada de la jardinería urbana, representa una nueva mirada de los espacios públicos, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y pensamos, bueno, tenemos más preguntas que respuestas, o tenemos muchas preguntas. El mejor lugar para hacerse las preguntas es en la universidad. Muchas gracias por acogernos. Esta sala, además, es una sala, a mí me trae grandes recuerdos, porque aquí, yo hubo una época que trabajaba en el Instituto de Ciencias de la Educación, y aquí siempre nos hacíamos preguntas, y fue una época de mucha construcción conceptual. Y pensamos, pues es el lugar perfecto para hacernos estas preguntas e intentar conjuntamente buscar respuestas. Es por eso, porque esta jornada tiene una parte introductoria o una primera presentación en la cual hay presentaciones más generales, más de reflexión sobre el concepto de renaturalización, de cambio climático, de adaptación al cambio climático, de biodiversidad en las ciudades, etcétera. Y la segunda parte, que es una parte también para nosotros muy importante, es la parte de presentación de ciudades que están trabajando. Hay muchas otras ciudades también en Cataluña y en España que están trabajando en esta línea, pero estas que hemos escogido son, creo, bastante representativas de diferentes tipologías y nos pueden ayudar a ver cómo se está avanzando en otras ciudades para avanzar conjuntamente. En este sentido,
quiero agradecer y dejar de manifiesto que este trabajo lo hemos hecho, este trabajo de organización lo hemos hecho conjuntamente con la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias del Ayuntamiento de la Universidad, el Josep María Llop y la Carme Bellet, que son dos compañeros de viaje fantásticos, y con ellos hemos buscado pues estas tipologías de ciudades, y aquí también nos ha ayudado mucho CGLU, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es una gran red de ciudades a nivel mundial que trabaja en esto, en distribuir el conocimiento, compartir conocimiento, intentar avanzar conjuntamente, que es la mejor manera de avanzar, ¿no? Porque a veces uno avanza y se encuentra como muy solo, ¿no? En cambio, cuando hay lo que estamos planteando es un cambio de paradigma en la forma de gestionar el espacio público, tenemos que avanzar conjuntamente porque solos no haremos nada. Por lo tanto, como veis, es un objetivo bastante ambicioso de la jornada. Haremos más, porque a lo mejor hoy no lo resolvemos todo, pero creo que sí que es un buen momento para también crear alianzas entre todas las personas que están aquí, que representan también diferentes colectivos de la ciudad, y que debemos de trabajar conjuntamente para poder avanzar en este proceso de renaturalización. Y yo, sin más, he explicado ya qué es lo que esperamos de todos nosotros. Ya paso la palabra a Jaume Rutllan, que es el concejal de Cultura, Ciudad y Transición Ecológica, para que nos comente lo que considere. Muy bien, gracias, Esther. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, daros la bienvenida a Lleida, a los que no sois de esta ciudad. En segundo lugar, excusar al alcalde, que sinceramente tenía ganas de venir aquí para poderos dar la bienvenida, pero una cuestión familiar de última hora, una urgencia familiar, no le ha permitido hacerlo. Agradecer también a la UDL que nos acojáis aquí en el Salón Víctor Siurana. No es casual que esto ocurra en la Universidad de Lleida y en el Rectorat, por muchos motivos. Yo creo que el trabajo histórico que se ha hecho desde la Cátedra de Ciudades Intermedias y desde el Departamento de Geografía, en concreto el ámbito de geografía urbana, pero también los distintos ámbitos de trabajo relacionados también con cuestiones de ruralidad, etcétera, han producido un material académico de primer orden para poder afrontar este reto que tenemos en los próximos años. Somos todos y todas conscientes que nuestras ciudades crecieron durante el siglo, sobre todo durante el siglo XIX y siglo XX, pensando en una tipología de usos que poco tienen que ver con la tipología de usos que deberemos hacer en las próximas décadas. Es evidente que son ciudades diseñadas, en primer lugar, y sobre todo en el siglo XX, para el tráfico rodado de vehículos privados, pero también con una tipología de viviendas que a menudo ha sido tributaria pues, de sistemas de especulación sobre el suelo, etcétera, y ha producido, en realidad, ciudades que son, como comentaba el vicerrector, ciudades poco saludables en muchísimos sentidos. A partir de permitidme que os diga, de dos catástrofes o de dos desastres, se abre una oportunidad. La primera catástrofe evidentemente es el cambio climático y la segunda ha sido la pandemia de la COVID. Ha generado en Europa una oportunidad para revertir estas dinámicas de las ciudades, el desarrollo de las ciudades. No va a ser fácil porque las tramas urbanas son como son, y eso, digamos, en la velocidad de cambios o la jerarquía de cambios en una ciudad, la trama urbana seguramente es la más complicada de modificar y eso condiciona bastante. Pero también pienso, y quizá hoy no tendremos tiempo de hablar sobre esta cuestión, pero creo que a futuro va a ser interesante, es el cambio de mentalidad de la ciudadanía.
que va a ser el segundo reto. Como bien sabéis, cualquier transformación intensa en una ciudad siempre genera una reacción por una parte de la población y a veces es una parte minoritaria, pero acostumbra a ser muy incisiva. Y, por lo tanto, también deberemos ser tremendamente pedagógicos a la hora de explicar estos cambios. Es un placer ver que en esta sala, además de los ponentes, de los representantes de las ciudades, hay agentes cívicos de la ciudad, personas que a través de diferentes iniciativas aportan ideas para poder hacer estas transformaciones de nuestras ciudades. Sin su apoyo va a ser muy difícil esta fase de pedagogía, porque las administraciones a veces creamos más reacción que empatía y, por lo tanto, esta colaboración de los agentes cívicos de las ciudades van a ser los mejores cómplices, los mejores aliados para esta transformación. También resaltar la importancia de los equipos técnicos de los ayuntamientos y, en este sentido, ver en la sala también a compañeros y compañeras de trabajo de la concejalía, pues es un orgullo porque a su lado he aprendido muchísimo y, por lo tanto, más allá de los políticos que vamos y venimos, que los ayuntamientos tengan buenos equipos técnicos con excelentes proyectos desarrollados a lo largo de los años es una garantía que casi independientemente de quién pase a nivel político, esos proyectos van a tener continuidad. Y, por lo tanto, mi reconocimiento expreso y poderoso a los equipos técnicos de nuestros ayuntamientos, porque sin ellos estos cambios serían imposibles. Por lo tanto, gracias a todos ellos. Y bien, no me voy a alargar mucho más porque os contaría muchas más cosas, pero yo he venido hoy a aprender y, por lo tanto, no voy a ser yo el que ocupe más tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a Lleida. Gràcies a tots i a totes. Muchas gracias, Jaume. Ahora pasaremos la palabra a Nuria Preciado en representación de la Fundación Biodiversidad. Ahora sí. Muchísimas gracias por esta invitación. En mi lugar aquí debería estar Victoria Pérez, que es mi coordinadora del área de ciudades. Le hubiese encantado estar porque es siempre una ocasión de salir de la oficina y de Madrid a otras ciudades donde están ocurriendo cosas realmente interesantes, pues es un lujo. Pero bueno, hoy precisamente pues se está resolviendo el comité de evaluación de la segunda convocatoria de ciudades, de renaturalización de ciudades. Así que pues ha sido finalmente imposible. Y bueno, pues aquí estoy yo en su lugar para transmitiros pues, esta satisfacción que tiene la Fundación Biodiversidad en comprobar pues, desde el primer momento la inquietud de las ciudades para empezar a compartir primero preguntas, ¿no? Como decía Esther, que es por donde hay que empezar. Las mejores preguntas son las que realmente nos van a llevar a las mejores respuestas, y hacerse las buenas preguntas es el momento. Tenemos muchas preguntas que hacernos porque nos enfrentamos a una nueva disciplina, que es la renaturalización urbana. Desde la Fundación Biodiversidad nos hemos esforzado en conceptualizar, en generar el marco conceptual y de trabajo para esta disciplina, pero no es algo cerrado, es algo en construcción, abierto, del que esperamos que podamos entre todas las ciudades ir generando ese conocimiento, compartiendo. Y para la Fundación Biodiversidad pues quiero transmitir que es un gran compromiso poder destilar ahora todo el conocimiento que va a generarse en los proyectos y ser capaces de consolidarlo y de compartirlo. Es desde luego una oportunidad única con estos fondos el que diversas ciudades podamos estar trabajando en ello. Nos complace especialmente que la diversidad de ciudades, ¿no? esta ciudad intermedia,
que además aquí tenemos pues, a la cátedra que bien lo representa, que es tan importante para empezar a generar también referentes desde otra tipología de ciudad, que siempre es tan fácil que nos llegue desde las grandes ciudades y que, sin embargo, las ciudades intermedias tienen tanto y tanto que contar, pero a veces no tienen pues, el tiempo, los recursos como para también contar su conocimiento y su experiencia. Así que, pues, felicidades por estas jornadas, que comiencen a ser las primeras de muchas que vendrán y que nos permitirán seguir haciéndonos preguntas, pero cada vez pues, ir encontrando nuevas respuestas. Muchas gracias.